Muy buenos días. La Asociación Civil Ríos Tarango Y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de firma de convenio de colaboración que celebran ambas instituciones. contamos con la presencia de Leonor Gómez Otegui, directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México. Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Info Ciudad de México. Erika Valencia, fundadora y directora general de Grupo Hectágono. Y Eduardo Valencia, director general de Ríos Tarango. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos el mensaje de Erika Valencia, fundadora y directora general de Grupo Hectágono. Adelante. Última barranca sin urbanizar dentro de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Última barranca sin urbanizar en la Ciudad de México. Yo soy cofundadora y directora general de Grupo Hectágono. Y este grupo se conforma por Hectárea, que es este espacio en el que estamos el día de hoy, que es precisamente una hectárea en donde conviven, ahorita lo vamos a recorrer, distintos emprendimientos que han buscado generar soluciones alrededor de la naturaleza para restaurar estas áreas verdes urbanas y para en conjunto crear pues contenidos culturales, educativos, recreativos que inviten a las personas a reconectar con la naturaleza. También, bueno, buscamos justo que las áreas verdes del país, a través de estos modelos, puedan precisamente ofrecer un nuevo esquema de reconexión. Y Ríos Tarango AC, asociación civil y consultora estratégica, especializada en desarrollo sostenible corporativo, medimos y desarrollamos desde Hectágono, implementamos soluciones de proyectos comprometidos con el bienestar de las personas y de la naturaleza. Y a lo largo de 7 años hemos colaborado con empresas, a nivel multisectorial, con academia, con medios de comunicación, precisamente para lograr el tejido de restauración, el tejido que permita la restauración de todas estas áreas verdes a través de una participación ciudadana entre todos. Agradecemos su mensaje. A continuación hace uso de la voz el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Arístides Rodrigo Guerrero García. Adelante, comisionado, por favor. Muchísimas gracias a la voz de la transparencia. Agradecer mucho también la presencia de Erika Valencia Torres. Muchísimas gracias por este esfuerzo que estamos realizando en conjunto. Naturalmente, Eduardo Valencia Rodríguez, también director general de Ríos Tarango, Asociación Civil. Muchas gracias por esta oportunidad de firmar este convenio de colaboración. Agradecer también mucho a la compañía, siempre el acompañamiento constante que tenemos de Leonor Gómez Otegui. Leo, muchísimas gracias siempre. Desde que eras diputada del Congreso de la Ciudad de México, empezaste a enfocar tus esfuerzos para lograr una Ciudad de México siempre más transparente, pero también pensando en el medio ambiente, y hoy desde la función que desempeñas, pues sin duda has logrado cohesionar a la sociedad civil con las instituciones, en este caso un organismo constitucional autónomo como lo es el Info de la Ciudad de México. Agradecer también porque fue Gaby Evia quien nos ayudó a generar este acercamiento, que el día de hoy no se encuentra presente, pero a quien saludamos a la distancia. A mis colegas comisionadas y comisionados también un saludo a la distancia, y el día de hoy estamos firmando un convenio de colaboración que va a tener precisamente como objetivo que llevemos acciones conjuntas entre esta asociación denominada Ríos Tarango y el Info de la Ciudad de México. Y hoy resulta importante la firma de este convenio de colaboración porque precisamente estamos en un proceso de implementación del denominado Acuerdo de Escazú. Lo platicaba hace un momento justamente con Erika, de cómo el Acuerdo de Escazú nos va a permitir que el derecho de acceso a la información pueda empoderar a la ciudadanía. También lo hemos dicho de manera muy constante, el derecho de acceso a la información es un derecho llave y es un derecho que nos permite accionar o potenciar
otros derechos. Apenas el día de ayer, justamente antier, en sesión pública estábamos resolviendo un recurso de revisión en donde una persona solicitante estaba preguntando cuál es la cantidad de agua potable que se desperdicia en la Ciudad de México a partir de las diversas fugas. Entonces es ahí donde la ciudadanía empieza a adquirir un rol protagónico en el cuidado del medio ambiente a través del uso de una herramienta que es el derecho de acceso a la información. En su último libro, Luigi Ferrajoli precisamente está proponiendo la creación de una constitución de la tierra, lo cual parece totalmente utópico, pero incluso él habla de una federación de la tierra y en el que se piense cómo podemos sentar las bases jurídicas para proteger a las próximas generaciones. Entonces, enhorabuena a la firma de este convenio, estamos muy contentos, además, precioso el lugar. Les felicito porque este lugar nos permite entender que tal vez dentro de la Ciudad de México existen este tipo de espacios verdes, estos espacios verdes que nos permiten relajarnos y acercarnos más con la naturaleza. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, va a ser la firma de un convenio de colaboración que seguramente va a detonar muchas acciones futuras. Gracias, comisionado, por su mensaje. A continuación, hace uso de la voz la directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, Leonor Gómez Otegui. Muy buenos días a todas y a todos. Pues para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Como bien sabes, Rodrigo, yo soy una fan de tu trabajo en el Info. La verdad, eres de esos funcionarios que nos orgullecen a todos los ciudadanos. Lo estás haciendo súper bien. Tú y los comisionados y comisionadas que te acompañan en el instituto. La verdad es que es un gran instituto que está haciendo cosas muy importantes, como lo que vamos a firmar hoy, porque va más allá de los entes obligados este convenio. Este convenio va a transparentar una información a la que los ciudadanos tenemos acceso. Y por otro lado, muchas gracias, Erika. También soy tu fan. La verdad es que es muy bonito estar el día de hoy aquí porque se unen dos grandes personas en un convenio que va a traer muchos beneficios a la ciudadanía, porque el derecho a la información es un derecho bien importante y las personas, los ciudadanos tenemos que apropiarnos de ese derecho y hacer uso de él, y con estos convenios se hace ver el trabajo del Info y se hace ver el trabajo de las organizaciones civiles que están trabajando tanto por recuperar esta parte del planeta que es tan importante para las generaciones que vienen. Así que yo estoy muy orgullosa y muy feliz de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias por su mensaje. Invitamos ahora al director general de Ríos Tarango, Eduardo Valencia, haga uso de la voz. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por la invitación. Básicamente, yo tengo todavía la suerte de llevar la responsabilidad como director general de esta asociación, que está destinada y tiene como propósito la restauración, la regeneración socioambiental de esta barranca, que es un territorio sui generis en esta gran Ciudad de México. Nuestro ADN en Ríos Tarango considera que las alianzas multisectoriales son clave para empujar los proyectos que afianzan el diálogo para la visualización de una nueva concepción de ciudad, desde y para la ciudadanía y los ecosistemas. Creemos que el ejercicio del derecho al acceso a la información y el ejercicio de la transparencia son ejes claves para poder impulsar personas, instituciones y organizaciones informadas y activas para poder participar en la restauración y en la conservación de los ecosistemas urbanos. Nos apasiona este tema y nos llena de alegría el poder cada día avanzar más, apoyados en alianzas tan extraordinarias como la que se está hoy firmando y
comprometiendo. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos, y mucha suerte en este emprendimiento. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje. A continuación, para llevar a cabo la firma del convenio de colaboración que celebran la Asociación Civil Ríos Tarango y el Info Ciudad de México, invitamos al director general de Ríos Tarango, Eduardo Valencia, y al comisionado presidente del Info Ciudad de México, Aristides Rodrigo Guerrero García, sirvan firmar el convenio. invitamos a nuestros testigos de honor nos acompañen a firmar el convenio. Les brindamos un fuerte aplauso. Los invitamos a tomarse la foto de la firma oficial de este convenio de colaboración. Les brindamos un fuerte aplauso. En unos minutos regresamos. Esta barrera natural que se ha conservado mucho, o sea, mucho gracias a estos dos ríos que la rodean. Aquí empieza gran parte del corredor de Barrancas, toda esta zona, y ahorita vamos a ver algunos de los proyectos de aves y demás. Toda esta zona es corredor de biodiversidad para varias especies que incluso, bueno, endémicas de la Ciudad de México y en peligro de extinción. Esta zona además captura pues bastante, se encarga justo de transformar bastante del CO2 a oxígeno. Tenemos aquí a pocos kilómetros alta tensión, el periférico, alta tensión, el periférico, la supervía, que son pues de las principales vías públicas que emiten ciertos contaminantes, y pues esta zona, eso, ¿no? Nos funciona como un gran pulmón. Y también esta zona se encarga de infiltrar agua hacia los mantos acuíferos. Cuando hablamos de temas de problemáticas de agua, esta y las barrancas de la Ciudad de México forman parte importantísima pues de una buena conservación hídrica y de conservar un buen ciclo del agua. Y vamos a bajar por acá en las escaleras para que les podamos empezar a dar el recorrido de los distintos emprendimientos que tenemos en este espacio, que conforman temas precisamente de alimentación regenerativa, de conservación de ciertas especies de biodiversidad, de economía circular, de reciclaje, de compostaje, y de bienestar y de conservación de ciertas técnicas ancestrales de recuperación de medicina de la tierra. Sí, esta hectárea es como nace todo este proyecto hace alrededor de 8 años. En la mayoría de las barrancas, como ya lo estudiamos, una de las principales problemáticas, pero también oportunidades, es toda la cuestión de uso de suelo, ¿no? O sea, presión inmobiliaria y distintos otros factores que, bueno, que aquí en México y en todo el mundo existen en las áreas verdes. Nosotros precisamente lo que buscamos fue el cómo le damos la vuelta creativamente a esta problemática y la convertimos en una oportunidad para encontrar un modelo de negocio, más que modelo de negocio, un modelo realmente sostenible, entendiendo que la sostenibilidad, uno de los pilares es el económico, que realmente pueda ser financieramente atractiva. A través de los huertos también se generan colaboraciones con distintos chefs, colaboraciones con mercados orgánicos para venta de ensaladas y de estos insumos, y trabajamos justo con distintos talleres, con niños, con escuelas que vienen literalmente
crecen los alimentos. Son como los que venden para hacer tu huertito. Ajá, son esos, como es Horizonte O lo que hace es recoge los residuos a domicilio. La finalidad de este proyecto es abrazar un poco de nuestras culturas milenarias que todavía están vivas. Nosotros en especial aquí estamos sobre la cultura zapoteca maya. Tenemos todo un jardín medicinales y son como los colores. Puedes combinar unas con otras, tener resultados diferentes. Pero nuestro principal enfoque a este proyecto es el rescate de sus usos en ceremonias, en rituales. Hacemos el ritual de fuego, tenemos el temazcal, ya sea ritual de purificación, rituales de bodas. Aquí bueno, ahorita se están, justo se acaba de, no están las plantulitas, ¿sabes? El vivero forestal. Ah, no, es el germinador, pero sí es allá atrás. Vivimos un proceso de remodelación, pero justamente aquí inicia la vida. Vienen a talleres de reproducción de especies nativas y literalmente, pues sí, germinan y las pasamos para allá atrás, que es la zona donde van creciendo. Es como la escuela. En el marco de la firma del convenio celebrado por la Asociación Civil Ríos Tabrango y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, llevamos a cabo el conversatorio La importancia del acceso a la información en procesos de restauración de ecosistemas urbanos. Cedemos el uso de la voz a Erika Valencia, fundadora y directora general de Grupo Hectágono, quien modera el conversatorio. Muchísimas gracias, Fabi. En esta dinámica lo que estaremos realizando es distintas preguntas que se le pasará la palabra a cada uno de los ponentes. Tenemos por acá nuestro cronómetro con 3 minutos por persona para poder hacer todas y todos uso de la voz. Y pues nuevamente muchísimas gracias por estar acá con nosotros. En este conversatorio multisectorial voy a presentar a las personas que lo integran. Justo nos acompaña el día de hoy Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del InfoCDMX, doctor en Derecho, maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, grados obtenidos con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales, impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos, así como un curso en Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia. En el ámbito docente se ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte diversas asignaturas como Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Fue acreedor de la Medalla de Mérito Docente 2019, profesor José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. El 18 de diciembre del 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas a la Ciudad de México, InfoCDMX, y posteriormente el 15 de diciembre del 2021 fue electo como comisionado presidente del instituto. La licenciada Leonor Gómez Otegui, directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, es licenciada en Administración y actualmente es directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, Social y Ambiental. Fue diputada local en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, se desempeñó como secretaria general de la Fundación Colosio en la Ciudad de México. Fue secretaria de Organización del Movimiento de Mujeres de la CNOP, secretaria delegacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y cuenta con diplomados de Derechos Humanos para la Cultura de la Paz y en Desarrollo Social con perspectiva de género. Como parte de su labor editorial, a inicios del 2021, compiló el libro de la visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México,
obra que recoge los testimonios de 28 mujeres que destacan por su trayectoria en los ámbitos político, jurídico, académico y social, y que con su ejemplo y trabajo han abierto un camino para las presentes y futuras generaciones de niñas, adolescentes y mujeres que todos los días aspiran a una sociedad más justa y trabajan por un México mucho más equitativo. Asimismo, cumplió la obra Nosotras Construyendo Igualdad y ha participado en obras como la Constitución comentada del Congreso de la Ciudad y temáticas sobre la violencia contra las mujeres en México de la UNAM. Bienvenida, Leo. El maestro Julio César Gutiérrez, comisionado de InfoCDMX, actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoCDMX. Fue comisionado presidente del InfoCDMX en el periodo comprendido del 20 de diciembre del 2018 al 20 de diciembre del 2021, coordinador de la región del centro del CNT 2019 a 2020 y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia 2020 a 2021. Es doctor en Derecho con mención honorífica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, celebrado el 17 de abril de 2023. Maestro de Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos de la UNAM, donde obtuvo la medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015. Distinción que anualmente se otorga a la persona egresada con mejor desempeño de la generación. Bienvenido. Jessica Gasca, en representación del presidente del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, quien es maestra en Ciencias Económicas con especialidad en Desarrollo Económico, egresada de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, su alma mater, investigadora del proyecto El Desarrollo Sustentable en el Distrito Federal y Zona Metropolitana de la Ciudad de México, una opción para calcular su Producto Interno Bruto ecológico. Realizó en conjunto por la Escuela Superior de Economía del IPN y por la Dirección de Cuentas Satélite del INEGI. Se ha desempeñado en el Instituto Politécnico Nacional como directora de Recursos Financieros, como directora de Programación y Presupuesto y actualmente como secretaria de Innovación e Integración Social. En su trayectoria laboral ha destacado en la Guardia Nacional, desempeñando el cargo de tesorera en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros puestos. Ha sido directora general de Programación y Presupuesto en la Procuraduría Federal del Consumidor. Ocupó el cargo de coordinador financiero del proyecto de facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y entre otras empresas que ha formado parte de su vida laboral, está en el Grupo Financiero HSBC y Grupo Financiero Banorte. Bienvenida. Y Sofía Dolutskaya, integrante del grupo de expertos del Laboratorio de Resolución de Conflictos Socioambientales de la Ibero. Investigadora y especialista en socióloga en política y política comparativa y cuenta con preparación multidisciplinaria en ciencias sociales y ambientales. Cursó la licenciatura en Ciencias Ambientales y Política Pública en la Universidad de Harvard y en el doctorado de Ciencias Sociales y Medio Ambiente en la Universidad de Duke. Sus intereses de investigación se centran en los costos sociales y ambientales de los proyectos de desarrollo e infraestructura en México y en América Latina. Ha desarrollado proyectos con enfoques en sociología urbana y ambiental, derechos humanos y movimientos sociales. Como docente de asignatura ha impartido cursos en posgrado del Instituto Mora en las universidades Iberoamericana y Panamericana. Ha participado en proyectos de investigación aplicada en el Colegio de México, en el Instituto Mora, y tiene experiencia en consultoría para organizaciones nacionales e internacionales. Desde el 2019 es socia del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, que desde el 2021 está desarrollando un proyecto de investigación-acción sobre la Barranca de Tarango. Bienvenida, Sofía. Y para iniciar con nuestro conversatorio, como sabemos, las áreas verdes son definidas como toda su superficie cubierta por vegetación natural o inducida, y pueden ser privadas o públicas. Algunas de las públicas tienen categorías de protección, dados los servicios ambientales que proveen, áreas de valor ambiental, ABA,
como el caso de la Barranca Tarango, o bien ANP, como el Desierto de los Leones. Partiendo de ello y de su importancia para la población de la Ciudad de México, desde tu perspectiva, Sofía, ¿de qué manera contribuye la transparencia y el acceso a la información a la restauración de áreas verdes públicas y privadas? Muchas gracias. Bueno, yo llevo ya un poco más de 20 años haciendo mucho trabajo de campo con personas que se volvieron activistas en diferentes países, personas que vivían su vida y se volvieron activistas ambientales porque de algún modo su territorio, su medio ambiente inmediato, pues pasó bajo una amenaza de cambios que pues les parecían destructivos, irrevocables, etc. Y es muy importante para mí ver cómo sucede esta transformación de una persona que simplemente vive su vida, se dedica a lo suyo, a un activista ambiental, un activista social y ambiental, porque muchas veces al defender el medio ambiente la gente se da cuenta de que pues también necesita defender sus propios derechos, porque si no están garantizados sus derechos, por ejemplo, de acceso a la información, a la asociación, a las reuniones, derechos, digamos, políticos y sociales, pues no pueden defender el medio ambiente. Y entonces me toca bastante seguido cuando yo platico con las personas que todavía no han sufrido esta transformación, me dicen, yo vengo y pregunto, cuénteme de su lugar, cuénteme de su territorio, ¿qué es lo que aquí valora más? ¿Qué es lo que le preocupa más? Y la gente me dice, yo no le puedo decir nada porque no tengo educación, la gente se espanta. Digo, aquí no se trata de la educación, se trata de lo que usted sabe de su territorio, que yo no voy a saber, yo vengo de fuera. Ese miedo empieza a desaparecer cuando la gente primero se da cuenta de que tiene esos derechos. El derecho a la información es clave porque sabemos lo que vemos inmediatamente, pero si nos ponen una barda y no sabemos qué está detrás de la barda, nos espantamos y necesitamos investigar. Ahí es donde empieza este proceso. Ahí es donde resulta absolutamente indispensable contar con institutos de transparencia a diferentes niveles para poder saber qué hace la administración pública, qué no hace, dónde actúa de manera correcta, dónde actúa de manera inadecuada. Entonces, ese proceso de acceder a la información, saber cómo pedir la información, saber qué hacer en el caso si la dependencia que tú buscas no te la da como tú quieres o de plano te da la vuelta. Esto es este aprendizaje indispensable que convierte simplemente a un residente, una persona, en un ciudadano que aparte de simplemente quejarse con sus vecinos, sabe quejarse con datos en la mano, sabe reclamar sus derechos y los derechos del medio ambiente. Listo. Muchísimas gracias, Sofía. Y maestro, desde su perspectiva, ¿de qué manera podemos contribuir a esta transparencia? Muchas gracias y excelente conversatorio. Pues, a ver, el derecho de acceso a la información y los avances, y me permito hacer un punto de contacto con los desarrollos digitales en el siglo XXI, porque ambos mecanismos, uno derecho y otro mecanismo, pueden ser herramientas efectivas para la construcción de soluciones en materia ambiental y también para dar sostenibilidad a las actividades humanas de diversas, muy diversas maneras. Por ejemplo, el monitoreo y el seguimiento ambiental. La tecnología actualmente permite el monitoreo y seguimiento en tiempo real de las actividades humanas y de sus impactos en el medio ambiente. A través de sensores y sistemas de información geográfica se pueden recolectar datos sobre la calidad del aire, por ejemplo, el agua, el suelo, la biodiversidad, la deforestación, entre otros aspectos. Ese monitoreo puede ser utilizado para tomar decisiones informadas y mejorar la gestión ambiental, como bien señalaba la maestra. Otro elemento me parece central que encuentra un punto de contacto entre el derecho de acceso a la información pública y el desarrollo tecnológico es naturalmente la participación ciudadana.
El acceso a la información pública, como se ha mencionado aquí, sobre el medio ambiente y las actividades humanas que lo afectan, pueden fomentar la participación ciudadana, y de hecho lo han fomentado Escala Planetaria en la toma de decisiones y en la construcción de desarrollos sostenibles. Las tecnologías, particularmente digitales, como las redes sociales y las plataformas de colaboración en línea, pueden facilitar la comunicación entre las y los ciudadanos, las organizaciones y los activistas, y también las autoridades, y promover la cooperación social en todos los niveles para la solución de problemas ambientales en tiempo real. Otro factor me parece importante señalar es la educación ambiental. Las tecnologías digitales pueden ser utilizadas para proporcionar información y educación sobre temas ambientales, lo que puede contribuir a aumentar la conciencia y el compromiso de la sociedad en la construcción de soluciones sostenibles. La información y los cursos en línea, las aplicaciones móviles, así como los juegos educativos, pueden ser herramientas efectivas para una educación ambiental a muy temprana hora en nuestras sociedades. Otro elemento que también me parece importante subrayar es uno en el que seguramente vamos a coincidir todos en este conversatorio: la transparencia y la rendición de cuentas. El derecho de acceso a la información pública y la tecnología digital pueden mejorar la calidad de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión ambiental. La información en línea sobre las políticas ambientales, los planes y programas de gestión y los resultados de las evaluaciones ambientales pueden ser accesibles para la sociedad, lo que puede aumentar la confianza y la legitimidad de las autoridades en la gestión ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y Rodrigo, me gustaría preguntarte, ¿cuál, desde tu perspectiva, y me encantó que ahorita hablábamos de tecnologías, o sea, de cómo las tecnologías ambientales pueden acercar la información, también de cómo el monitoreo y seguimiento ambiental se vuelve parte de esta transparencia? ¿Cuál es tu perspectiva? Muchísimas gracias, Erika, y bueno, también es un privilegio encontrarme en este conversatorio, porque además hicimos un recorrido bastante interesante, que además nos permitió, como lo decíamos, reconectar con la tierra y saber que en la Ciudad de México podemos tener estos acercamientos y estas oportunidades. Lo dijo de manera importante el doctor Julio César respecto al uso de la tecnología y cómo podemos hacer uso de la información y agilizar en la obtención de la información a través de la tecnología. El año pasado tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un conversatorio con la Comunidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, con el magistrado Franza, y cuando estaba yo platicando con él y les platicaba yo a toda la comunidad académica argentina respecto a cómo se ejerce el derecho de acceso a la información en México, les sorprendió mucho, en primer lugar, que no se necesita acreditar interés jurídico ni legítimo, y además se puede presentar una solicitud de manera anónima. Ojo, eso viene en el Acuerdo de Escazú, pero México ya lo venía haciendo desde 10 años antes. Entonces, México en realidad va avanzado, o ha estado bastante avanzado con respecto a otros países latinoamericanos en materia de derecho de acceso a la información. Entonces, primero nos decía, bueno, entonces no se necesita acreditar que interés jurídico ni legítimo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros desde Argentina podríamos preguntar respecto a la contaminación que pudiera haber en México. Y les dije, sí, podrían hacerlo. ¿Y cómo le hacemos? Me preguntaban después. ¿Tendríamos que ir a México, presentar un escrito, presentar una carta? Y les dije, no. Existe una herramienta que se denomina Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual, y de hecho hoy en día el 99% de solicitudes de acceso a la información se presentan a través de esta denominada PNT. Cualquier persona, puede ser un menor de edad, un niño, una niña, puede ser una persona que se encuentre radicando en Argentina, en Brasil, en Rumania, en el país que quieras, podrían presentar una solicitud de acceso a la información y el Estado mexicano estaría obligado a responder. Es decir, el derecho de acceso a la información no distingue nacionalidades.
Entonces es ahí donde resulta un derecho bastante noble, en el que, insisto, cualquier persona puede activarlo desde cualquier parte del mundo, porque como lo decía al principio yo citaba a Luigi Ferrajoli y su último texto denominado La Constitución de la Tierra, y si bien pensar en una Constitución de la Tierra pareciera algo utópico, tal vez a golpe de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se esté construyendo ya un marco jurídico internacional que tutele los derechos de la tierra. O sea, creo que ese es el gran tema en el cual vale la pena empezar a ahondar, y en las grandes oportunidades que representa el Acuerdo de Escazú y cómo México puede ser una punta de lanza para otros países latinoamericanos respecto al derecho de acceso a la información, enfocado principalmente al medio ambiente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y Leonor, te paso el micrófono a ti para podernos complementar con estos valiosísimos hallazgos que hemos recibido acerca de tu perspectiva en la materia. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy honrada de estar en este conversatorio y sentada con personalidades tan importantes. Muchas gracias. Bueno, pues primero yo quisiera poner en claro que el derecho al medio ambiente entra en los derechos de tercera generación de los derechos humanos, y lo relativo al derecho de colectividad, ¿no? Es el derecho a esta información. Para el caso de la Ciudad de México, también es importante señalar que en el artículo 12 de la Constitución local nos garantiza a todas y todos el derecho a la ciudad, el cual consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en los principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad y respecto a la diversidad cultural, y algo fundamental para los temas de este conversatorio respecto a la naturaleza y el medio ambiente. En este sentido, resulta innegable que toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente, y que aún por mucho tiempo volteamos hacia otro lado y no queríamos ver como esta conexión entre el ser humano y la tierra. Hoy tenemos que voltear, y el primer paso para ello sin duda es saber qué estamos haciendo en materia de áreas verdes y dónde están, ¿no? Por eso es tan importante que exista este derecho a la información y que pueda ser accesible a cualquier ciudadano el saber dónde se está haciendo algo con respecto al medio ambiente y dónde se hace. Para este caso yo pondría dos ejemplos. Uno, Hectárea, que es este lugar donde estamos y que acabamos de recorrer, y que de verdad te felicito, Erika, por el trabajo que estás haciendo. Y el segundo ejemplo que yo pondría es el estudio que recientemente concluimos en el CESA para la restauración ambiental del sistema de barrancas Sierra de las Cruces. Este estudio incluye no solamente un diagnóstico del estatus de conservación de este patrimonio natural en la ciudad, sino del potencial económico que esta región puede aportar a diversos servicios ecosistémicos. Servicios de provisión para la agricultura, la polinización, el almacenamiento de carbono en bosques, servicio de captación y cosecha de lluvia, economía urbana de empleos verdes a través de actividades recreativas, de ecoturismo y de senderismo. Aquí entramos entonces al meollo del asunto. ¿De qué servirán todas estas experiencias y propuestas si se quedan archivadas en un cajón? ¿O qué utilidad tendría las inversiones públicas y privadas que desarrollan estas propuestas o actividades si no se ponen al alcance de todas las personas? Es ahí donde la transparencia, el derecho al acceso a la información y el principio de máxima publicidad resultan de mayor importancia en la restauración de áreas verdes que nos permitan difundir estas experiencias, compartir conocimientos y sumar esfuerzos, y hacerlo del conocimiento de todas y todos los que habitamos esta ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Y sí, el programa de ecoturismo de Sierra de las Cruces es un proyecto hermosísimo con muchísimo potencial que nos urge que ya conozca todo el mundo. Y muchísimas gracias. Me encantaría justo conocer cuál es tu perspectiva alrededor del acceso a la información, precisamente para lo que ya comentamos todos, cerrando con esta primera pregunta. Jessica, alrededor de las áreas verdes.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero, a nombre del doctor Arturo Reyes Sandoval, quien por cuestiones de agenda se disculpa, pero bueno, entrando en materia, es importante el tema de transparencia porque bueno, primero entendamos que el tema de transparencia es una apertura de flujo de información, ¿no? Que permite conocer todo tipo de información, tanto social, política, económica y en la parte ambiental, que es lo que nos corresponde. Permite también es un escrutinio también al cual el ciudadano tiene acceso o debemos de darle acceso, más bien falta difusión o falta también participación de la ciudadanía, lo que ha hecho tanto transparencia a través del INAI y ahora en lo que corresponde al Info Ciudad de México, es que si bien con la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública, pues obliga, ya no lo deja como una opción, ¿no? Contestar cualquier solicitud de alguna ciudadanía, sino más bien obliga ya a qué dependencia, a qué sector, a qué municipio, no importando si es gobierno federal, estatal o municipal, que te permita contestar lo que te están solicitando de manera, inclusive ya con tiempos muy definidos, que la misma ley señala. Podemos decir que la transparencia, por un lado, nos ayuda a evidenciar también las acciones de gobierno que se hacen, dirigidas inclusive para si estás cumpliendo con algún objetivo muy específico. Como bien comentaban, el ejemplo desde Argentina, te pueden consultar, sí, pero también nos sirve como investigadores, ¿no? Porque luego en las páginas o en los portales en donde está la información, pues no necesariamente es la que tú como investigador requieres. Si queremos hablar, por ejemplo, de los bosques, en mi caso, como en la experiencia que en su momento estuve haciendo esa investigación, pues antes era más de campo, ¿no? Porque no estaba la Ley Federal de Transparencia. Te obligaba a ir a las oficinas, a ver con la biblioteca que tuviera cada una de las oficinas esa información. Lo que ha venido también a revolucionar el tema de las tecnologías es que nos ha acercado la información y quien no te la quiera dar, te obliga ya a darla porque tiene la información y obra en sus documentos, obra en su facultad como dependencia o como entidad, y eso hace que también te facilite como investigador encontrar los métodos y los mecanismos para hacerte llegar y de la misma información, de las estadísticas, pero sobre todo de dar un seguimiento muy puntual al tema que tú estás solicitando, que en su momento a mí sí se me complicó el tema de los bosques. Muchísimas gracias y sí, precisamente me parece importantísimo y más que evidenciar, justo compartirlo, porque creo que la ciudadanía muchas veces no está enterada de las buenas acciones que están sucediendo en el sector público, o de pronto nosotros también, ¿no? Cuando iniciamos labores sobre esta zona, no conocíamos a fondo todos los esfuerzos que ya se habían realizado también desde el sector académico, desde diversas universidades de investigación, de proyectos de implementación como laboratorio en esta zona. Entonces, tener precisamente este acceso a todo el histórico te permite también avanzar de una manera mucho más eficiente y realmente tejida, e incluso retomar alianzas pasadas para poder tener proyectos mucho más nutridos hacia las áreas verdes. Y nos vamos con la siguiente pregunta y me gustaría volver a empezar contigo. La agenda de los ODS son un instrumento medular que potencializa colaboraciones y que tiene un eje que es el que más nos gusta, que es el ODS 17, que se enfoca precisamente en la generación de alianzas y que visibiliza que las mismas entre sectores es fundamental y es vital. Cada vez más organizaciones civiles se han sumado a esta encomienda que contribuye con las mismas autoridades a generar consensos y programas de trabajo para su conservación, incluyendo a otros sectores. Y partiendo de ello,
¿qué mecanismos de colaboración resultarían más efectivos durante la interacción de los sectores públicos, privados, sociales, académicos con la ciudadanía, Jessica, para poder avanzar en esta agenda? Bueno, creo que uno de los factores importantes es la comunicación. Creo la apertura, las mesas de trabajo que permitan intercambiar. Antes, previo a la pandemia, pues los mecanismos se daban más en físico, ¿no? Ahora, pospandemia, nos permite involucrar mucho a las tecnologías, acercar a todas las nacionalidades enfocadas a un mismo tema, que ahorita pudiéramos tener, así como está el panel, podemos también involucrar a otras nacionalidades en el mismo espacio, en el mismo foro, compartir inclusive a través de los mecanismos de Zoom, de Meeting y demás. Y eso yo creo que es una apertura importante porque te permite intercambiar las mejores prácticas que hay, no importando el tema, simple y sencillamente las experiencias, acerca las tecnologías, acerca a todas las comunidades, porque ya es más fácil que ahora inclusive tengamos un celular, ya ahí mismo puedes tomar ya una conferencia, una reunión, y yo creo que es el diálogo a través reitero, de las mesas de trabajo que nos permita intercambiar de manera directa y efectiva, permita sumar esfuerzos y sobre todo mantener este intercambio, pero de manera muy internacional inclusive, ¿no? Entonces, para mí es importante pues ya los mecanismos en los cuales la pandemia agilizó y hizo que México no estaba preparado para el uso de esas tecnologías y que ahora pues al final ya los estamos utilizando. Inclusive en el Instituto Politécnico Nacional estamos trabajando mucho hasta con la inteligencia artificial. ¿Qué derivó esto? Que el Instituto Politécnico Nacional inclusive actualizara sus mecanismos de cómo dar clase. Actualizamos también los planes de académicos, incluyendo tanto la parte ambiental como la parte de todos los medios de comunicación y centro de datos, incluir todo lo que es la inteligencia artificial, incluir todos los mecanismos que pudiéramos utilizar de los área de sistemas para que en cualquier toma de decisiones, en este caso ambiental, pudiéramos también fluir y tener una información inclusive ya en resultados inmediatos para quien lo quiera consultar. Muchísimas gracias, Jessica. Y sí, definitivamente, tanto el uso de la inteligencia artificial está siendo una herramienta, no sé si llamarle muy interesante a incorporar como complemento, y la pandemia también nos ayudó a acelerar precisamente pues estos distintos métodos de comunicación que pudieran precisamente llevar como una conectividad, como dices, incluso a nivel internacional. Y Leo, me encantaría seguir contigo precisamente también desde lo que representa el CESA en este ámbito, ¿no? Que desde que me invitaron a participar soy una enamorada del consejo, un consejo que precisamente permea este ODS 17 de las alianzas y del trabajo multisectorial para lograr esfuerzos trascendentales y para comunicarlos, como son este primer proyecto que trabajamos en conjunto y muchos otros que se tienen en prospectiva. ¿Y cuál sería tu respuesta para esta segunda pregunta? Sí, justamente mi respuesta para esta segunda pregunta es aventarme mi comercial de lo que es el CESA. El CESA es un ejemplo pues de esta pregunta, ¿no? Porque es un consejo que está integrado por cámaras empresariales, por sindicatos, por colegios de profesionistas, por universidades, por organizaciones de la sociedad civil, por las 16 alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México y todo el gabinete económico. Entonces esto nos permite poner sobre la mesa los temas y hacer un grupo plural donde nos podamos entender todos y podamos construir todos por el bien de la ciudad.
Es el caso de, otra vez me echo mi anuncio del estudio que hicimos de Sierra de las Cruces, que se puso sobre la mesa el tema ambiental y la importancia que tiene para la ciudad. Se hizo el estudio, que pues tú fuiste la promotora, la promovente en el consejo, y es pues un estudio que tenemos que dar a conocer porque es muy importante para los que habitamos la Ciudad de México, y que pues por medio de foros y mesas de trabajo daremos a conocer próximamente. Pero justamente es esta parte de armar un grupo multidisciplinario con distintas visiones, con diferentes perspectivas, con diferentes problemáticas, lo que nos permite construir algo pues mejor para la ciudad y para el país, porque finalmente estos espacios nos permiten pues encontrar esos pequeños espacios donde estamos de acuerdo muchas personas y no esos espacios de confrontación, ¿no? Entonces, pues sí, justamente el CESA es un ejemplo de pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. Y Rodrigo, desde la perspectiva del InfoCDMX, ¿cómo abordamos desde este ODS 17 precisamente los mecanismos de colaboración que resulten más efectivos para la interacción multisectorial? Creo que este es un muy buen ejemplo de cómo podemos trabajar de la mano organizaciones de la sociedad civil, organismos constitucionales autónomos y muy bien encabezado por Leonor Gómez Otegui, el CESA, que justamente lo que hace es generar este entrelazamiento entre estos tres ámbitos: la sociedad, gobierno y el sector empresarial incluso. Entonces creo que esa es una muy buena herramienta, y yo por eso siempre felicito a Leonor Gómez Otegui. Yo también le digo siempre que soy su fan, porque desde que era diputada impulsó iniciativas importantes. Hace rato, por ejemplo, decían respecto a los tiempos para responder una solicitud de acceso a la información. En la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México disminuyó los tiempos, pasando a 9 días para que un sujeto obligado responda una solicitud de acceso a la información, y de esta manera agilizarlo de manera importante. Y también se hablaba de la inteligencia artificial. Hemos estado trabajando mucho en el uso de tecnologías y seguramente vamos a buscar al Poli para hacerlo de manera conjunta, en el cómo utilizamos la inteligencia artificial para mejorar el ejercicio gubernamental. Hoy en día sabemos de la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también aprovecho para lanzar un comercial pequeño. En el Info acabamos de lanzar un chatbot a través de WhatsApp al que le llamamos ATIC, que significa transparencia en náhuatl. A través del entrenamiento que estamos generando en este chatbot, ya la ciudadanía puede preguntar y el chatbot le responde inmediatamente. Por ejemplo, yo invito a cualquiera de todas y todos, le pediría al equipo que pudiera poner en cintillo el número telefónico. Podrían presentar una pregunta y preguntar directamente, por ejemplo, cuánto gana un diputado, cuánto gana un comisionado, e inmediatamente te va a responder este chatbot. Entonces es el uso de la inteligencia artificial y el uso de la tecnología para agilizar el derecho de acceso a la información. Y de esta manera y a través de este proceso de entrenamiento se puedan ir cargando aquellas preguntas que resulten muchísimo más recurrentes. También en el uso de inteligencia artificial estamos trabajando en las primeras resoluciones con inteligencia artificial. Estamos acostumbrados a ver las sentencias del Poder Judicial o las propias resoluciones que emitimos los órganos constitucionales autónomos y verlos en papel nada más. Pero la verdad es que ya la mayoría de ellas se consultan en línea y se consultan a través de medios digitales. Una alternativa, y lo que estuvimos viendo, es que muchos subían la resolución o la sentencia en formato de imagen, y eso no te permite generar más información, lo que denominamos datos abiertos. Entonces, en el nuevo modelo de resolución que estamos trabajando, estamos incluyendo un apartado de palabras clave, y entonces cualquier persona, en el ejemplo que les presentaba de la resolución que resolvimos hace 2 días, en el que preguntaron acerca del agua, por ejemplo, pudieran darle clic la ciudadanía o cualquier persona a esta palabra clave, agua, y te arroje todas las resoluciones que se encuentren relacionadas con
con esta temática. Entonces, de esta manera nos permite que las preguntas que se van generando de manera aislada puedan interactuarse por parte de toda la ciudadanía en general. Entonces, creo que de esta manera se puede, a través del uso de la tecnología, a través del trabajo coordinado, se puedan llegar a soluciones constantes. Y me va a interesar mucho también conocer el estudio del que hablaba Leo, y el info está puestísimo también para que lo presentemos ahí. Muchísimas gracias, me pareció interesantísimo esto último, o sea, el poder consultar información ya nada más a través de una palabra clave, como lo comentaste, o sea, agua en la Ciudad de México, y conocer en términos de agua qué se está realizando en todos los sectores, y a través de ahí también poder entonces innovar con una solución que ya contemple todas estas visiones. Me parece interesante. Me dijiste que se llamaba ATIC. ATIC, okay, perfecto. Y para seguir con esta pregunta, Julio César, ¿cuál sería tu respuesta alrededor de cómo podemos innovar en los mecanismos de estas colaboraciones multisectoriales para atenderlo? Muchísimas gracias, y en efecto coincido con mi presidente. Esta es una actividad que da cuenta de esta, digamos, política internacional o nacional y local de coordinación entre los gobiernos, las instituciones educativas, el sector empresarial, los activistas, la sociedad civil, que nos permiten en conjunto fortalecer los derechos de acceso a la información pública y la vinculación, naturalmente, con esta famosísima Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que muchos de los ODS naturalmente están centrados en la actualización sobre muy diversos retos que tenemos todas las naciones frente a justamente la sostenibilidad. Tú haces referencia al ODS 17, sí, es el de las alianzas, pero el ODS 16, que fue particularmente el ODS más complicado de negociación de todos, de hecho por eso es el 16, de hecho es el último punto de acuerdo de 193 jefes de Estado y de Gobierno en 2015, el 17 efectivamente es el de las alianzas, digamos es el de la visión global y el acuerdo total. Pero el 12-16 es el justamente que nos vincula a nosotros, el del acceso a la información, el de la rendición de cuentas, el de la prensa libre, el del combate a la corrupción y naturalmente la creación de buenos gobiernos. Y es ahí justamente en donde coincido también con el reconocimiento a Leo Gómez Otegui, que además como congresista dio saltos cualitativos en función de la coordinación que hoy tenemos ejecutiva en estas materias en la capital. Además, fue parte de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en la primera legislatura, que ha dejado ya una huella muy importante. Pero por lo que hace en concreto la pregunta, es decir, ¿cómo vinculamos todos estos ejes o ODCs vinculados a los temas que hoy estamos analizando? Y regreso a los avances y desarrollos digitales para dar sostenibilidad justamente a las actividades humanas y además evitar afectaciones a las libertades y derechos de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad, porque aquí es irremediable ya justamente vincular en nuestros contextos tanto internacionales como locales el uso y desarrollos tecnológicos basados efectivamente hoy en la inteligencia artificial para dar o para lograr los fines de sostenibilidad y protección de derechos y libertades de las personas, y que la inteligencia artificial, como es conocido, puede procesar grandes cantidades de información de manera más rápida y precisa que los seres humanos, lo que puede ayudar a detectar patrones y tendencias ambientales que no son evidentes para el ojo humano. Además, la IA puede ayudar a analizar y predecir el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, lo que puede permitir una toma de decisiones preventivas antes de que los efectos negativos se produzcan con mayor intensidad. Además, la inteligencia artificial puede ayudar a gestionar mejor los recursos naturales y reducir el desperdicio, lo que podría ayudar a reducir el impacto negativo de las actividades humanas en el medio ambiente. Otro beneficio, sin lugar a dudas, es que los sistemas de la IA pueden analizar y evaluar múltiples escenarios, opciones, para encontrar soluciones óptimas que equilibren la protección del medio ambiente y también la protección de los derechos y libertades fundamentales. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Este último punto me pareció interesantísimo. Bueno, el del 16, yo siempre defiendo el 17. El 11 y el 17 son los favoritos de este lado. El 11, de hecho, esta es una pulsera que representa el ODS 11 y que todos los días me funciona para recordar el propósito. Y el 17 siempre es como el darle el cierre a través de las alianzas, ¿no? Pero no tenía presente de todos el 16, creo que es uno de los que de los que luego pasan desapercibidos, y tampoco tenía en mente lo que comentaste, que fue uno de los más complejos de cerrar, ¿no? Entonces, y realmente es eso, o sea, el acceso a la información, como hemos comentado en todo este panel, en todo este diálogo, es uno de los puntos más importantes, y que la inteligencia artificial nos ayude incluso a analizar estos múltiples escenarios. Este fin de semana tuve un diálogo con un amigo que me decía, es que usar inteligencia artificial no sientes como que estás haciendo plagio, ¿no? O sea, como que estás usando las respuestas de alguien más, y precisamente más allá de un plagio es como cómo complementas con la inteligencia artificial, ¿no? Porque incluso la inteligencia artificial, con las preguntas que tú le llegues a hacer, siempre le va a faltar tal vez como esta humanidad, ¿no? Entonces es como este complemento de colaboración para precisamente llegar a estos mejores escenarios. Y Sofía, cerrando contigo esta pregunta, desde el laboratorio, desde la perspectiva del laboratorio de conflictos socioambientales de la Ibero, ¿qué mecanismos de colaboración resultarían más efectivos para esta interacción multisectorial? Bueno, pues desde, digamos, las ciencias sociales hay una manera de ver con qué propósitos y cómo se están interactuando los actores del Estado con los actores de la llamada sociedad civil, que pues en realidad incluye a los ciudadanos, agrupaciones de ciudadanos, incluye al sector empresarial. Entonces, cuando empezamos a ver esta interacción así en grande, es muy importante preguntar qué propósitos tienen los actores fuertes en esta interacción. Se trata de conseguir información de los más débiles, se trata de imponerles algo, se trata de intercambiar información con ellos, o se trata de entrar en un proceso de toma de decisiones en conjunto. Para esto último, los actores débiles, los que no tienen quizá tanta voz, tanta visibilidad en la hechura de políticas públicas, tienen que ser empoderados. Entonces, la manera de empoderarlas, pues en realidad hay muchísimas maneras. Volviendo por los ejemplos a lo que pasa en la Barranca de Tarango, lo que a mí me parece muy importante es que haya manera de no solo tener talleres, mesas de trabajo, sino también en estos talleres ir valorando diferentes tipos de saber sobre el territorio y estar creando una base común, un piso común de información que sería disponible para todos los actores interesados en el futuro de la Barranca. Esto no es algo fácil porque sabemos que la información está fragmentada. Dar información sobre lo que tú sabes puede generar riesgos, ¿no? Puede generar peligros, cómo la van a aprovechar, la van a mal aprovechar, pero finalmente esto se vuelve más posible cuando, aparte de estar platicando juntos, también se actúa juntos. Estoy pensando en la dinámica que se ha creado en los últimos años entre, por ejemplo, la SEDEMA, Ríos Tarango, Estudio Abierto, donde se han hecho proyectos e interacción en las colonias del lado norte de la Barranca, la instalación de biodigestores, la creación de espacios públicos verdes en las colonias donde no las ha habido. Esto es clave porque solo cuando actuamos juntos, cuando nos conocemos, es cuando empezamos a confiar más, es cuando se genera este interés de compartir la información sobre lo que es un territorio en el que todos tenemos interés, en su futuro, en su desarrollo. Bueno, seguiré luego.
Muchísimas gracias, Sofía. Y no, definitivamente valiosísimo, como comentas, el estudio de los actores y de los actores a los que tal vez justo a través de la información se les genera este empoderamiento para accionar en conjunto, para motivarse a formar parte de un cambio que tal vez no se atreverían a realizarlo sin acceso a esta información es valiosísimo. Y el cómo valoramos a través de todos estos saberes el crear estos mapas de información común para precisamente cada vez, digamos que ir evolucionando en estas acciones es fundamental. Y para irnos a nuestra última pregunta y el cierre, sobre la comunicación inclusiva y cómo podemos tener acceso a la información con innovación, como ejemplo, existen recursos como el formato de lectura fácil que en el campo jurídico han ayudado a facilitar el entendimiento y la conversación con personas que no dominan los tecnicismos de ciertos temas. Y en materia ambiental, ¿qué acciones innovadoras ayudarían a incentivar la participación de la ciudadanía hacia los temas socioambientales? Rodrigo. Muchísimas gracias. A ver si Ale me presta. Por ahí traíamos una lámina de una resolución en formato de lectura fácil. Las resoluciones en formato de lectura fácil surgen desde hace ya 10 años y la Corte lanza la primera sentencia en formato de lectura fácil en el caso de Ricardo Aldair. Ricardo Aldair, una persona con discapacidad, y en la que la Corte por primera vez emite una sentencia tratando de deconstruirse y utilizar un lenguaje más sencillo. Porque sabemos que las sentencias de la Corte, de los tribunales y es más de los propios órganos garantes, utilizamos un lenguaje muy complejo. Palabras extremadamente técnicas, que sujeto obligado, que sobreseimiento por quedar sin materia. Utilizamos palabras, o más bien la ley señala un lenguaje muy técnico. Entonces empezamos a trabajar en resoluciones en formato de lectura fácil, lo cual implicó un proceso de construcción. Este es un ejemplo. Esta fue la resolución 1851/2020, que fue de las primeras que emitimos, pero este es nada más la portada, porque más adelante la resolución utiliza un lenguaje más sencillo y más entendible para que cualquier persona pueda saber lo que estamos diciendo. Y ello implica un derecho más, el derecho a entender el derecho. Creo que es importante que las instituciones empecemos a hablar un lenguaje muchísimo más sencillo y más cotidiano para que pueda ser más entendible lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, creo que el gran reto que tenemos es un proceso de deconstrucción. Yo recuerdo cuando estábamos resolviendo este recurso de revisión, de repente cuando lo escribimos y lo escribe la ponencia, tuve como la principal juzgadora a mi hija. Llegué y le dije a mi hija, a ver, ¿le entiendes a lo que dice este documento? Y me dijo, no le entiendo nada, papá. Entonces dije, entonces vamos por mal camino, porque una resolución debe ser entendible absolutamente para todas y todos. Entonces, en el momento en el que ya logramos emitir una resolución en la que ella la leyó y la entendió, dijimos, bueno, entonces significa que ya está bien realizada. También implica el asumir que no somos expertas y expertos en todas las materias y por eso nos acercamos al Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y nos fueron instruyendo en el cómo podemos trabajar en emitir resoluciones muchísimo más accesibles. Por ahí Ale también tiene una resolución, esta fue en Maya, porque creo que también implica en el cómo acercamos nuestro trabajo. Esta fue la primera resolución en Maya que emitimos. De una persona presenta una solicitud de acceso a la información, pero la presenta en Maya. El sujeto obligado contesta, no entiendo lo que quieres, lo que me estás preguntando, porque, y en consecuencia, pues no te respondo. Interponen un recurso de revisión ante nosotros y nosotros le ordenamos al sujeto obligado que entregara la información en la lengua en la que se había solicitado. Pero teníamos que ser congruentes, ni modo de que nada más le ordenemos a que lo haga y nosotros no lo hiciéramos. Entonces, por eso fue que emitimos la primera resolución en lengua maya del Info de la Ciudad de México. Derivado de ello, también firmamos un convenio con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios. Julio, cuando era presidente en aquel entonces, lanza un programa muy padre que se llama Pregunta en tu Lengua. Y bueno, derivado de ello, pues es que buscamos tener o acercar de manera muchísimo más clara y sencilla para cualquier persona el derecho de acceso a la información. Y de hecho luego hasta suplimos el agravio, casi siempre nos
buscamos cómo le damos la razón a la persona que solicita la información. Yo creo que esa es la clave, cómo empezamos a lograr estos procesos de deconstrucción para que podamos desde la redacción misma hacer más entendible las resoluciones y este derecho que decía, el derecho a entender el derecho. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y sí, me encantó esta frase del derecho a entender el derecho y de los procesos de deconstrucción también y de cómo volvemos más fácil el lenguaje, porque creo que eso es algo que es un reto que compartimos también con la academia, que compartimos también muchas asociaciones civiles cuando empezamos a usar justo también tecnicismos y que precisamente también vuelven entonces como complejo la vinculación real con muchas personas, ¿no? Porque se empiezan a enajenar desde con un término como lo es la sostenibilidad, ¿no? O sea, enajenan esta cercanía que es la conexión que podemos tener como personas desde nuestra naturaleza con la naturaleza externa y dejamos la sostenibilidad para los demás. Y Leo, siguiendo contigo, ¿cuál sería tu respuesta para esta última pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Cuando hablamos de innovación o de acciones innovadoras, mentalmente nos vamos a las redes sociales, a la inteligencia artificial, a todas estas cosas, pero al estar aquí sentada yo veo innovación por todos lados. Yo veo lo que está haciendo el Instituto Politécnico Nacional lleno de innovación, lo que está haciendo la Ibero lleno de innovación, lo que está haciendo el Info, que por todos lados es innovación. Lo que hablan los comisionados es innovación, ¿no? Y porque la innovación es justamente eso, hacer las cosas de manera diferente, hacer las cosas de una forma mucho más accesible para la ciudadanía, hacerlas pues de la forma que nos vamos adaptando a la sociedad que va cambiando día a día, ¿no? Y la solución más innovadora que se me ocurre es que dejemos de ver los retos medioambientales como algo lejano a nosotros. Estando aquí en esta barranca que está a la periferia de la ciudad, que es la ciudad pero no es la ciudad, nos damos cuenta que la naturaleza nos grita que todo está conectado, lo que tú decías ahorita, ¿no? Que todos estamos interconectados y que pues esa es la mayor innovación, volver a conectarnos unos con otros y empezar a hacer las cosas como las están haciendo todos y los felicito mucho por toda la innovación que han vertido en esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Y sí, justo la innovación es hacer las cosas diferente y como hablaste de la adaptación, es precisamente tener también como esta resiliencia continua al cambio y estar dispuestos a reinventarnos, a renacer continuamente para también escuchar como a esta, digamos que en términos de sostenibilidad, lo que la entrada de la sostenibilidad nos quiere decir en México y hacia dónde continuamente tenemos que estar como rompiendo ciertos paradigmas para poder avanzar. Y volteo de este lado nuevamente. ¿Qué acciones innovadoras para seguir nuevamente desde el InfoCMX ayudarían a incentivar a la participación ciudadana hacia todos estos temas socioambientales? Muchas gracias. Pues bueno, en gran medida ya la señaló mi presidente, el doctor Guerrero, que hay que decirlo, ha sido muy prudente, muy modesto, porque gran parte de las innovaciones en esta materia han corrido por cuenta de su ponencia y de sus direcciones, que han actualizado justamente un compromiso real y material ejecutivo con esta materia. Pero yo quisiera acentuar justamente este tema de la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico del siglo XXI. Ya señalamos hace un momento los beneficios, pero es importante también señalar que el uso de la IA también puede presentar riesgos y desafíos, como la falta de transparencia y la posible introducción de sesgos y discriminación en los procesos de toma de decisiones automatizados. Por lo tanto, desde mi perspectiva, es esencial que el uso de la IA en el contexto de la protección ambiental particularmente y los derechos humanos se lleve a cabo de manera responsable, ética, asegurando la transparencia, la equidad y la inclusión en todo momento. La ruta esbozada rumbo a la sostenibilidad
originada en este conversatorio con base en el uso instrumental y el conjunto de los derechos de acceso a la información pública y la tecnología, naturalmente es algo que ya tenemos como existente. Lo hemos construido y posibilitado los seres humanos con nuestra imaginación aplicada a lo social y a lo científico-tecnológico. Ante los riesgos y desafíos que he apuntado, mismos que debemos considerar para la aplicación de tecnologías de la IA, me parece fundamental decir que estas herramientas, como bien señalaste, no se autorregulan y no son la solución automática a todos nuestros problemas, como a veces nos los han dicho o lo hemos pensado. La sostenibilidad no puede ser reducida a datos e información, porque la misma en todo caso se vincula con las posibilidades del desarrollo humano a las que tienen derecho todas las personas. Así tiene un arraigo innegable desde su origen y frente a todos sus fines, ubicado en la dignidad humana y proyectado hacia la amplitud y pluralidad de los intereses humanos. Es decir, la sostenibilidad es un tema de personas y no de máquinas. Para enfatizar los alcances de lo anterior y de un modo quizá temerario, me parece importante cerrar esta intervención dejando sobre la mesa una reflexión. Algo que dijo recientemente Jaron Lanier, quien es reconocido como el padrino de la virtualidad. La inteligencia artificial no existe. Lo que llamamos inteligencia artificial es una manifestación detrás de la cual realmente, como tú dijiste hace un momento, se encuentran una nueva forma de colaboración humana, facilitada por las computadoras que nosotros como seres humanos hemos creado. Para un tema que es de personas, usemos las herramientas sociales, democráticas y tecnológicas con que contamos, pero al avanzar en esa ruta, no mistifiquemos nuestras creaciones, porque éstas siempre pueden ser mejoradas por nosotros mismos para servir y ser de mayor utilidad a toda la humanidad. Como señala el propio autor, a propósito de este pasaje bíblico, el error de los judíos no fue forjar al becerro de oro, fue adorarlo, a pesar de que ellos lo habían creado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Y me encantó esto, bueno, esto último que comentaste de cómo la sostenibilidad no puede ser reducida a datos e información, ¿no? Que justo fue lo que comentamos también en la última pregunta. Y cómo regresar a que, a que exista un complemento entre las máquinas y las personas para colaborar de una manera que nos permita tener precisamente un mejor avance tecnológico. Y cerrando con la academia, con la perspectiva de Jessica y de Sofía, vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué acciones innovadoras ayudarían a incentivar a la participación de la ciudadanía hacia los temas socioambientales? Jessica, seguimos contigo. Gracias. Bueno, la ciudadanía puede apostar por una economía más sostenible por medio de un ciclo productivo de bienes y servicios ecológicos, aplicando la tecnología disponible y un consumo responsable. Y un ejemplo es ahorita el recorrido que nos hiciste, ¿no? Es importante cómo terminas con lo que en una casa común, lo que se ha acostumbrado la mayoría de la ciudadanía es a desperdiciar, ¿no? Algo importante, dices, bueno, desperdicio la cáscara del aguacate, la cáscara del huevo, y tú nos mostraste qué uso le dan, ¿no? Entonces, creo que es una forma de innovar, de mostrarnos lo que ustedes hacen, lo que para unos no utilizamos. Yo creo que es importante la difusión, los mecanismos de qué están haciendo, cómo lo están implementando, y eso a su vez hace que en este caso, como una acción innovadora, el Instituto Politécnico Nacional trabaja en varias líneas de investigación, pero algo que le impacta mucho al medio ambiente y sobre todo por el consumo del papel que generan todas las dependencias, todas las entidades. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional ha trabajado mucho con dependencias que permiten digitalizar todos los procesos, todos sus trámites, toda la documentación, lo que hace que
sean más ágiles, sepan en dónde se encuentra el proceso, sin necesidad de recurrir a buscar el archivo. Eso te genera un costo, el almacén, ¿no? Te genera también el tener ahí documentación, que estás buscando las cajas en dónde está. Sobre todo, también evita que seamos agresivos con el medio ambiente. Principalmente porque evitamos, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, el uso del papel, ¿no? Entonces, el Instituto Politécnico ha trabajado, por ejemplo, con COFEPRIS. Estamos haciendo varios, de qué manera podemos digitalizar todos los trámites que ellos hagan, inclusive también para efectos para la ciudadanía, que sea más fácil, como lo que ahora conocemos, que tú vas y compras algo en línea y sabes toda la trazabilidad del proceso, en dónde está, si ya está en el centro de distribución, si ya viene en camino, si ya te lo entregaron. O sea, eso es importante, porque así como ves para una compra, así también lo puedes ver para un trámite que tenemos en el gobierno. Entonces, es importante también, bueno, eso es una de las cosas que estamos haciendo de varias, pero creo que también una innovación es lo que hace el Info Ciudad de México, ahorita con lo que nos exponen del chatbot, es el uso de las tecnologías, como utilizas, y así varias dependencias hemos ido hacia las tecnologías para ver de qué manera no estás también utilizando a una sola persona para estar contestando 20 veces la misma pregunta, ¿no? Sino la tienes dirigida para otros objetivos de la institución. Muchísimas gracias, Jessica. Y sí, muchas veces la innovación, empezando por lo primero que mencionaste, la innovación pareciera el recuperar, y aquí lo que estamos haciendo más que innovar es recuperando precisamente lo que se hacía anteriormente, ¿no? Entonces, creo que justo el tener acceso a esta trazabilidad, a esta información, permite también, permite también traer técnicas que ya funcionaron anteriormente como a una innovación actual. Y lo de el tema de trazabilidad que comentas me parece importantísimo, porque permite también que incluso procesos de restauración puedan tener una trazabilidad también muy puntual, que permita pues incluso avanzar en comparativas, hablando de las áreas verdes urbanas, va a ser muy distinta la restauración de Tarango que la de Magdalena Contreras, que la de Tepecuache, que la de Barrilaco, ¿no? Y el precisamente permitir esta trazabilidad e ir teniendo como las comparativas y el acceso en tiempo y forma a la información, valga la redundancia, de las distintas localidades y de técnicas ancestrales y también pues de la tecnología actual, permite ir haciendo un cruce de información mucho más rápido, que a los que estamos accionando en campo nos haga lograr tener pues tal vez proyectos justo como mucho más asertivos en esta restauración, que además pues estamos a 6 años ya a nada del 2030 y de tener que llegar a estas metas de objetivos de desarrollo sostenible, y que el tiempo lo tenemos encima para lograrlo, y pues justo creo que estas herramientas son lo que fortalece que realmente podamos llegar a ellas. Y Sofía, cerrando contigo, me gustaría escuchar tu cierre y conclusión al complemento de estas preguntas. Pues ahorita que, Rodrigo, hablaste de el derecho de entender el lenguaje de derecho, es impresionante que entre esos ciudadanos de a pie que se vuelven activistas, una de las cosas que aprenden es el derecho. Esto lo han llamado localización de derecho, ¿no? Ese proceso cuando la gente aprende para qué les sirven las herramientas legales. Esto es un proceso importantísimo, pero igual necesitamos traductores. Necesitamos, como funcionarios públicos, como investigadores, tenemos esa responsabilidad de expresarnos claramente y entendiblemente. Entonces, son como dos partes, ¿no? Va a haber algunos que le van a entrar y van a aprender, y es impresionante lo que logran cuando de veras el tiempo apremia y la situación lo amerita. Pero también tenemos que pensar siempre cómo hablamos, cómo escribimos,
de manera que se nos pueda entender. Para mí, el trabajo de campo ha sido clave en este sentido, porque si yo interactúo con tantas diferentes personas, diferentes saberes, viveres, educaciones, experiencias profesionales, yo tengo que hacerme todo a todos, como decía San Pablo, ¿no? Tengo que hacer que se me entienda y tengo que entender yo, tengo que saber meterme en los zapatos de otras personas que son muy distintas. Y en lo que he visto, me ha tocado trabajar en la administración pública, me ha tocado trabajar en las ONGs, en la academia. El único lugar donde no he estado son las empresas, pero en todos estos sectores lo que veo es que la sal de la tierra, la gente que verdaderamente mueve el proceso, son estas personas puentes, personas que sepan interactuar con muy diferentes actores y traducir no solo entre idiomas, lo que también es súper importante, pero también entre realidades. Una de las cosas que estamos tratando de hacer como parte de ese proyecto sobre la Barranca de Tarango es un proceso de cartografía participativa, que es poner sobre el mapa, hacer capas y capas de mapa interactivo que nos puede servir para estas mesas, estos diálogos donde decimos, a ver, ¿dónde se ubican los tiraderos clandestinos de la basura en la barranca? ¿Cuáles, según los actores que conocen la barranca, son los lugares que más vale restaurar, prioritarios para restauración? ¿Cuáles son los más degradados? Entonces, si es que tenemos que tener urbanización, pues mejor que se canalice allá para no desperdiciar lo mejor. Y así, alrededor de un mapa, que es la representación del espacio, pero un mapa entendible a todos, lo que ahí sí nos ayuda mucho la tecnología. Yo no soy docta en eso, pero tenemos a la gente en el equipo que sí lo es. Entonces, sentar a la gente alrededor de este mapa y ver cómo el saber, el conocimiento de diferentes actores se refleja en este mapa que creamos juntos. En esas andamos ahorita y yo verdaderamente le tengo muchísima esperanza porque es una manera de apropiarnos del espacio. Apropiarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sentir que esta barranca es nuestra y eso quiere decir que no solo aprovechamos de ella, sino también colaboramos para cuidarla, para hacerla un lugar mejor en el futuro, para que lo que amamos en ella no desaparezca. Muchas gracias. Y que genera vida. Muchísimas gracias, Sofía, y muchísimas gracias a todas y a todos por este gran panel. Y definitivamente, nada más para cerrar justo en la última conclusión con la que nos apoyaste, definitivamente me encantó cómo hiciste énfasis a que los activistas se vuelven activistas también cuando conocen el derecho a sus derechos, ¿no? Y que el siguiente paso es precisamente, bueno, y cómo implemento, ¿no? Cómo realmente lo llevo a una acción, pero una acción conciliadora y a una acción, o sea, a una acción propositiva y a una acción trascendental. Y cómo precisamente también se logra esta interacción y esta traducción entre todos los actores para alinear y para ir hacia un propósito en común. Y pues nada, nuevamente agradecerles a todas y a todos por este espacio, por este convenio, por compartir este gran diálogo, estos saberes, y pues que este sea el inicio de un nuevo capítulo para las áreas verdes, para los ecosistemas urbanos y para su interacción con las comunidades colindantes y para generar un mayor bienestar en las ciudades. Invitamos a las y los integrantes de este conversatorio a tomarse la foto oficial. Les brindamos un fuerte aplauso. De esta manera concluye el conversatorio La importancia del acceso a la información en procesos de restauración de ecosistemas urbanos, en el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Asociación Civil Ríos Tarango. Agradecemos a todas y todos su asistencia, que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima.